Ya, bien, vamos a ver este problema, esta es la número 2. Dice así, ¿eh? La fuerza de arrastre, dice la fuerza de arrastre en un flujo, dice en un flujo externo de un fluido sobre un determinado objeto, dice depende de la viscosidad absoluta del fluido, que se está simbolizando con la letra mu. También dice depende de la densidad de flujo, que se representa con la letra griega ρ, y la velocidad relativa, dice, entre el fluido y el objeto, que se está representando con la letra v, ¿no? Y el diámetro de la esfera. En ese sentido, dice, por acá, determine los grupos adimensionales que se requieren para caracterizar esta situación. Cuando dice determine los grupos adimensionales, lo que en sí te está pidiendo, digamos, calcular son las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que se pueden, digamos, determinar en función, pues, al análisis dimensional que se va a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir los pasos, ¿ya? Voy a trazar acá una línea primero. Ya, ahora sí. En este problema, voy a ubicarme bien por acá la tableta. Vamos a colocar el primero. Dice lo que nos piden acá calcular. Dice nos piden calcular los grupos, ¿no? Los grupos adimensionales. Para determinar estos grupos adimensionales, uno de los primeros pasos, que voy a simbolizar con la letra A, va a ser, digamos, encontrar una función entre todas las variables, ¿no? Entonces, para ello se tiene aquí lo siguiente. Bueno, a nosotros nos hablan de la fuerza arrastre. Entonces, esta fuerza arrastre va a ser tu variable dependiente. ¿Y esa variable dependiente de qué va a depender? Bueno, dice depende, justamente en el problema te dice que depende de la viscosidad, ¿no? También dice depende de la densidad. También dice que depende de la velocidad relativa y finalmente dice que depende del diámetro. Eso sería, digamos, lo primero, ¿no? Ahora, el segundo paso que se tiene que hacer es expresar, digamos, esta ecuación o expresar cada una de las variables en función de sus ecuaciones dimensionales. Entonces, para eso empezamos con la fuerza, ¿no? Bueno, colocamos entre corchetes a la fuerza y cuando están entre corchetes ya se lee como ecuación dimensional. Bueno, la ecuación dimensional de la fuerza es masa por aceleración. Bueno, la masa es m y la aceleración es lt elevado a la menos 2. Entonces, de esa forma quedaría expresado la ecuación dimensional de la fuerza. Bueno, análogamente, empezamos por lo más fácil, ¿no? De la rapidez. La rapidez o la velocidad distancia entre tiempo. La distancia es L, el tiempo es T, y bueno, L entre T es LT a la menos 1. Entonces tenemos acá LT elevado a la menos 1. Bueno, otra magnitud tenemos por acá al diámetro, ¿no? Bueno, cuando le dan de diámetro es una longitud, y si es una longitud, bueno, su ecuación dimensional será pues L, ¿no? Y la otra magnitud aquí es la densidad. Pero la densidad es masa sobre volumen. Bueno, la masa es m, su ecuación dimensional, y el volumen es L cubo. M entre L cubo te queda m por L elevado a la menos 3. Y finalmente la que es más compleja, ¿no? La viscosidad. Bueno, eso ya se puede encontrar en función a las unidades, pero también su ecuación dimensional está expresada ya en las tablas, ¿no? Entonces eso se determinó y se indicó pues que era m por L elevado a la menos 1 por t elevado a la menos 1. A ver, hasta ahí, estimado Ángelo. ¿Hasta ahí comprendiste? Ok, entonces seguimos, ¿sí?
Bueno, ya estamos en el primer paso, segundo paso hemos seguido, ahora el tercer paso, ¿no? El tercer paso es encontrar el número de grupos. Y bueno, para encontrar el número de grupos, ¿qué vamos a colocar así, no? El número de grupos es igual al m menos la n, ¿no? Esta m es el total el total de magnitudes. Este es el total de magnitudes. Incluyendo lo que son variables dependientes y independientes, ¿no? Y la m viene a ser lo que son las magnitudes fundamentales. Y en este caso son tres las magnitudes fundamentales. Bueno, ¿y por qué tres, no? Porque casi la gran mayoría de las ecuaciones pues están en función de la m, la l y la t. Entonces son tres magnitudes fundamentales. Bien, entonces reemplazamos entonces el número de grupos. En total, si contáramos acá, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con la dependiente, menos las magnitudes fundamentales que son 3. Entonces aquí nos va a quedar 2. Eso indica que debemos tener dos grupos, ¿no? Dos grupos pies. Bueno, si sale 2, significa que son dos grupos. Dos grupos pies. Bueno, en el problema dice, piden los grupos adimensionales. Bueno, si bien es cierto son dos, ¿no? Ahora, pero ¿quiénes son esos grupos, no? Eso es lo que tenemos que determinar. Bueno, primer paso, establecer una relación entre las variables, tanto la dependiente como las independientes, ¿no? Segundo paso es expresar cada una de ellas en función de sus ecuaciones dimensionales. Tercer paso es hallar el número de grupos adimensionales. Y el cuarto grupo es expresarlo, cada una de estas magnitudes, en función de sus exponentes, ¿no? Dentro de una tabla, ¿no? Este es el cuarto paso. Para eso tenemos que construir una tabla de doble entrada. Bueno, voy a dibujar por acá más o menos. Bueno, verticalmente se colocan a todas las magnitudes, que en este caso son 5, ¿no? Entonces colocamos acá 5. 1, 2, disculpa un poco más acá, 3, 4, 5. Y bueno, finalmente donde se va a ingresar a las magnitudes, ¿no? Ya, bueno, borramos esta otra parte. Bueno, en esta tabla horizontalmente se colocan a las magnitudes fundamentales. Bueno, a todas las magnitudes en sí. Las fundamentales, perdón, van en la vertical. ¿Quiénes? Por ejemplo, la M, la L y la T. Y en la horizontal van todas las magnitudes. En este caso, por ejemplo, que es la fuerza de arrastre. Por ahí tenemos a la viscosidad. Por ahí tenemos a la densidad, a la rapidez y finalmente al diámetro. Y bueno, acá tienen que observarlo. Por ejemplo, acá el diámetro está en función de la L. Es decir, que acá puedes colocar si quieres la M y la T. Pero esa M y T, si lo colocáramos así, ¿no? Colocamos acá M y luego la T, el exponente de él sería 0, el exponente de él sería 0 y el exponente de él 1, ¿no? Entonces aquí vas a ver que para el caso del diámetro, el exponente del M es 0, el exponente del L es 1, ¿no? Y el exponente del periodo o del tiempo es 0. Seguimos retrocediendo la velocidad. La velocidad es LT a la menos 1, es decir, no está en función de la masa, ¿no? Si no está en función de la masa debe ser exponente 0. La L, cuando no hay nada, se sobreentiende que está en la exponente 1, ¿no? 1. Y bueno, el exponente del tiempo sí es menos 1. Seguimos retrocediendo. De la densidad. La densidad está en función de la masa
y la longitud, más no del tiempo, ¿no? Y la masa tiene exponente 1. La L tiene exponente menos 3 y el tiempo tendría exponente 0, ¿no? La viscosidad, bueno, la M solo entiende que está acá el exponente 1, de la longitud es menos 1 y del tiempo es menos 1. Y finalmente de la fuerza, la masa está como exponente 1, longitud como exponente 1 y el tiempo como exponente menos 2. Bueno, una vez que ya he completado esa tabla con los exponentes de las variables, tanto las dependientes como las independientes, ahora tenemos que calcular la determinante de una matriz que vamos a formar con los exponentes de esta variable, ¿no? Para ello, por lo general, se toman tres. De esas tres, no se toma la variable dependiente, que en este caso, como te hablan de la fuerza, eso de acá es intocable. Esto no se toma, ¿no? Ahora, bueno, pero y acá tienes cuatro, ¿no? Y por lo general, dentro de la matriz solo se van a, digamos, insertar los exponentes de tres de esas magnitudes. Ahora, ¿y quiénes pueden ser tres de esas magnitudes, no? Bueno, en realidad se escoge al azar. Podría coger, por ejemplo, viscosidad, la densidad y la rapidez. O podría coger, ¿no? Escoger así, ¿no? La densidad, la rapidez y el diámetro. Ya voy a trabajar con estos tres últimos, ¿eh? Cuando yo trabaje con estos tres últimos, esta viscosidad se estaría comportando también como una variable dependiente, ya que solamente voy a trabajar con los exponentes de las demás variables. Entonces, en ese sentido, voy a trabajar con el exponente de aquí, de la densidad. También voy a trabajar con los exponentes de la rapidez y también con los exponentes del diámetro. Con esos de aquí, con él y con él. Y bueno, con ellas voy a ingresar dentro de una matriz, ¿no? Y de esa matriz voy a hallar la determinante. Entonces diré acá, yo de frente ya voy a hallar la determinante. Entonces, la determinante. Yo lo voy a simbolizar así con esta letra. Bueno, la determinante de una matriz se coloca entre barras, ¿no? Ya coloco la barra y coloco los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? De forma horizontal. Tengo acá el 1, luego tengo el 0, luego tengo el 0, ¿no? Lapsus. Acá tengo el 0 y acá tengo el 0. El siguiente exponente es menos 3, el 1 y el 1. El siguiente son el 0, el menos 1 y el 0. Y completan. Bueno, esta sería la determinante de esa matriz. Ahora, ¿cómo se opera, no? Bueno, para operar, uno de los métodos es la regla de Serrucho, ¿no? Y en esa regla de Serrucho tiene que repetir estas dos primeras columnas, ¿no? Colocas acá el 1, el 0, el menos 3 y el 1. Luego el 0 y el menos 1. Posteriormente, ahora operamos, ¿no? Bueno, en esta regla se opera verticalmente en diagonal hacia abajo, ¿no? Bueno, pues eso tiene que tomarse los tres. Bueno, voy a tomar acá los tres y en el siguiente también hacia los tres. Recuerda que hacia abajo siempre es positivo y hacia abajo es negativo, ¿no? Tomo a él, tomo también a él y tomo también a él. Pero hacia arriba no se olviden en forma negativa. Ya, y vamos a colocar el resultado acá al lado derecho. Bueno, si multiplicáramos acá 1 por 1 por 0, esto te genera 0. Si multiplicamos 0 por 0, esto también te genera 0. Si multiplicamos 0 por menos 3 por menos 1, esto es 0. Ahora los negativos. Si multiplicamos 0 por 1 por 0, 0. Si multiplicamos menos 1 por 1 por 1, esto es menos 1. Y si multiplicamos 0 por menos 3 por 0, esto es 0.
Bueno, la primera es 0 y este de acá que es negativo, con este negativo se vuelve positivo, por lo tanto queda 1. Si queda 1, significa que sí existe una cierta relación entre esta variable. Entonces está bien expresado nuestra determinante, ¿no? Si te sale 0, bueno, ahí sí tendrías que, bueno, de repente tomar a la viscosidad, a la densidad y a la rapidez, y bueno, dejar al diámetro, ¿no? O de repente dejas a la densidad y tomas lo demás, o puede dejar a la velocidad, ¿no? Pero se toman siempre tres de los exponentes de las variables para que la determinante te salga 1, ¿no? Si no te sale, se vuelve a construir nuevamente. Ahora, ¿qué se hace luego, no? Lo que tiene que hacer luego es de que esta viscosidad se va a convertir ahora ya como, se va a comportar como una variable dependiente conjuntamente con él. Y cuando ya formemos los grupos, porque van a ser dos nuestros grupos, en esos grupos, en uno de los grupos vas a colocar a la fuerza y en el otro grupo vas a colocar a la viscosidad. Pero el exponente tanto de la viscosidad como de la fuerza van a ser 1. En cambio, los exponentes de estas magnitudes que hemos hallado su determinante, esa sí tiene que ser diferente de 1, ¿no? Cualquier otro valor que se va a calcular pues en función al análisis dimensional. Entonces vamos a empezar ya a construir nuestros grupos, ¿no? Y para construir nuestro grupo lo trabajaremos así de esta manera. Se tiene, B. Como nos ha salido 2, entonces el primer grupo pi lo vas a construir de esta manera, con la fuerza, Fd. ¿En función de quién es más? Bueno, en función de está la densidad, está la rapidez y está el diámetro. Pero un pequeño detalle, les había comentado, ¿no? De que su exponente es 1, ya será pues un x, un y un z, ¿no? Y el siguiente grupo, vamos a colocar acá coma, el siguiente grupo, bueno, aquí esta variable se va a comportar ahora como variable dependiente. Entonces colocarías ahí en la viscosidad, densidad, rapidez y luego diámetro, ¿no? De manera análoga, el exponente de la viscosidad, bueno, será 1, ¿no? Y el exponente, bueno, van a ser distintas de todas maneras a estas tres magnitudes, ¿no? Por lo tanto, puede colocarle como A, puede colocarle como B y como C. Cualquier otra letra que tú quieras colocarle, pero tiene que ser diferentes a las primeras. Ya, hasta ahí, estimado Angelo, ¿comprendiste? Para seguir. Ok, entonces continuamos ahí. Ahora, para hallar los exponentes de las variables que es la densidad, la rapidez y el diámetro, se hace en función del análisis dimensional. Entonces iremos acá, así, entonces, ¿sí? Entonces, la ecuación dimensional del pi sub 1 va a ser igual a la ecuación dimensional de la fuerza, FR, estoy colocando, es FD, por la ecuación dimensional de la densidad elevado al exponente x, por la ecuación dimensional de la rapidez elevado a un exponente y, por la ecuación dimensional del diámetro elevado a un exponente z. Lapsus es z. Y bueno, ¿no? Ahora, mira, este es un número. Como es un número, su ecuación dimensional siempre va a ser la unidad. Entonces colocamos 1. Ahora, la fuerza es masa por aceleración, m por L por T elevado a la menos 2. Bien, ahora, cuando ves acá ecuación dimensional, vamos a colocar, cuando hay exponente, ¿no? Bueno, dice de la densidad. Justo tenemos acá de la densidad, es mL a la menos 3. M por L a la menos 3. Pero todo eso de aquí elevado a un exponente x, ¿no? Siguiente es la velocidad, pero ese de ahí es LT a la menos 1. LT a la menos 1, pero elevado todo esto de aquí a un exponente y. Y de diámetro, longitud L, ¿no? Elevado a un exponente z.
Luego tienes que igualar las bases y los exponentes, ¿no? Entonces digamos acá 1. A ver, colocamos acá 1. Igual. Acá vamos a ir ordenando, ¿ya? Acá tendrías m a la 1 y m a la x. Entonces vas a tener como base m a la 1 más x. Multiplicación de bases iguales, exponentes se suman. Y a la de la L. Acá hay exponente 1, 1. Por acá hay exponente menos 3x. Por acá hay un exponente y. Y por acá hay un exponente z, ¿no? Por ahora la t. Acá hay un exponente menos 2. Por acá hay un exponente menos y. Nada más, ¿no? Son todos los exponentes, ¿no? Ya, ahora para igualar estas bases, bueno, por acá tenía que, bueno, voy a borrar este 1. Y ese 1 viene a ser, por ejemplo, un m por una L y por una T, pero todo eso de aquí elevado a cero, ¿no? Ya que toda cantidad de pesar un exponente cero, siempre te va a generar, digamos, la unidad. Y acá igualamos, ¿no? Igualamos bases y igualamos los exponentes. Por ejemplo, acá no tenemos que x, o 1 más x es igual a cero. En el siguiente tenemos que, por ejemplo, acá, que el 1 menos 3x más y más z igual a cero. En el siguiente tenemos que menos 2 menos y es igual a cero. De ahí yo creo que se puede ir obteniendo los valores, ¿no? Por ejemplo, acá el x te va a salir 1. Perdón, menos 1, ¿no? Menos 1. Aquí el y, bueno, si lo igualamos a cero, este negativo se pasa al otro lado como positivo, entonces tendrías de que el y es igual a menos 2. Y bueno, acá luego quería que reemplazar, ¿no? Y ayer el exponente z. A ver, el exponente del x es 1, perdón, menos 1. Menos por menos más, entonces tenías acá 3 más 1, 4, ¿no? Esto sería 4. Pero el y es menos 2. 4 menos 2 va a ser 2. 2 más z igual a 0. Entonces el z significaría que vendría a ser un menos 2, ¿no? Ya, una vez que tú ya has hallado eso, se va a tener que reemplazar acá en la primera ecuación, que le vamos a llamar, a ver, con otro color. Vamos a llamar así asterisco, para decir acá en asterisco. Hallamos el primer grupo, ¿no? Entonces el primer grupo vendría a ser piso 1, va a ser igual a la fuerza, que es el FD, multiplicada por quién? Por el perdón, densidad, por la rapidez y por el diámetro. Bueno, el X te va a salir como exponente menos 1. El Y te va a salir como menos 2. Y el Z te ha salido menos 2. Entonces, eso quiere decir de que tu grupo, si ese lo puedes expresar así, ¿no? Este grupo va a ser igual a quién? Va a ser igual a esta fuerza de arrastre. ¿Entre quién? Entre el diámetro, perdón, entre perdón, esta densidad, bueno, pasa del numerador al denominador con exponente cambiado, ¿no? También la rapidez pasa con exponente cambiado y el diámetro también pasa con exponente cambiado. Bueno, en el problema lo que te dicen es determine los grupos adimensionales. Y este es el primer grupo adimensional. Ya, hasta ahí, estimado, estimado Ángelo. ¿Hasta ahí comprendiste? Está claro. Ok, entonces ahora el último, siguiente grupo. Bueno, para el siguiente grupo tenemos que hacerlo también en forma análoga, ¿no? Asimismo también acá entonces voy a cambiar el grosor.
Así mismo, siguiente. El siguiente grupo sería, a ver, vamos a colocar acá entonces. La ecuación dimensional del grupo 2. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a la ecuación dimensional de la viscosidad por la ecuación dimensional de la densidad elevado a un exponente a, por la rapidez elevado a un exponente b, y por la ecuación dimensional del diámetro elevado a un exponente c. Ya entonces, bueno, el grupo dimensional es 1, ¿no? Que la viscosidad es m por L a la menos 1, T elevado a la menos 1. De la densidad es un M por un L elevado a la menos 3, pero elevado a un exponente A. De la rapidez es un LT a la menos 1, exponente, elevado a un exponente B. Y del diámetro, que sería simplemente L elevado a un exponente C. Luego, como acá ves 1, eso lo colocas otra vez M a la 0, L a la 0 y T elevado a la 0. Y acá igualamos todas las m's, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos m elevado a la 1, m elevado a la a. Entonces sería así. Por L. La L tienes L elevado a la menos 1, a la menos 3 veces a la B y a la C, ¿no? Ahora por la T. T tienes menos 1 y menos B. Ya son todos ellos, ¿no? Bueno, de acá, al igual que se hizo en la anterior, tenemos que calcular, pues, encontrarnos los exponentes de estas variables. De la A, de la B y la C. A ver, igualamos, ¿eh? Si igualamos acá tendrías 1 más A, 0. Si 1 más A es 0, significa que la es menos 1. Igual acá, menos 1 menos B igual a 0. Bueno, el menos 1 pasa al otro lado y se convierte en 1. 1 va a ser igual a menos B, es decir que el B es menos 1, ¿no? Bueno, ahí igual reemplazan acá, reemplazando, te va a salir también que el C es menos 1. Y luego eso vamos a reemplazar ¿dónde? Bueno, vamos a llamarle acá que sea 2 asteriscos, ¿no? Para que estén en la misma secuencia, entonces va a ser doble asterisco. Entonces asterisco hallamos nuestro segundo grupo, ¿no? Este segundo grupo sería así, grupo pi sub 2. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la viscosidad por la densidad, rapidez y el diámetro. Pero todos están al exponente menos 1, ¿no? Entonces simplemente para ordenarlo nada más, nuestro segundo grupo quedaría así. Bueno, arriba pues va la viscosidad y abajo vendría a ser la densidad, lapsus, la rapidez y el diámetro. Y bueno, con ello pues estaríamos dando por finalizado ese problema, porque en el problema lo que te ha pedido calcular es, dice, determine, ¿no? Determine los grupos adimensionales. Y bueno, este sería pues el primer grupo y ese vendría a ser el segundo grupo, ¿no? Bueno, básicamente pues sería ello en función a este problema, de acuerdo a cómo te ha ido solicitando, ¿no? Vamos a hacer un repaso, ¿no? Bueno, te piden el número de grupos. Para encontrar el número de grupos, primer paso es establece la variable dependiente en función de las independientes. Expresa como una función, ¿no? Luego de cada una de esas magnitudes físicas, tanto las dependientes como las independientes, lo expresas en función de sus ecuaciones dimensionales. Tercer paso es encontrar el número de grupos, ¿no? Y el número de grupos es restando el número total de variables menos las fundamentales, que son 3. Serán dos grupos, ¿no? Ahora, para formar esos grupos necesitamos los exponentes de estas variables independientes. Para eso se construye una tabla de doble entrada, donde horizontalmente se colocan todas las variables y verticalmente las fundamentales. Y dentro de cada casillero se completan los exponentes de estas variables, ¿no? De estas magnitudes. Luego se coge 3, de esos 3 se halla la determinante de la matriz. Y la determinante de la matriz debe salir 1, 2 o cualquier otro número, pero diferente de 0, ¿no?
Luego de eso, forma el grupo. No deben ser dos grupos. Grupo pi1, grupo pi2. El pi1 va a estar en función de tu variable dependiente y las demás variables exponente cualquier otra letra, ¿no? Que se va a determinar. Y como acá quedó la viscosidad será como la variable fundamental para el siguiente grupo, cosa que llevará a exponente 1 y lo demás cualquier otra letra. Luego se aplica análisis dimensional, se igualan la base, se igualan los exponentes y hallan los valores de los exponentes y encuentras la relación. Análogamente también haces el segundo grupo, una vez que ya tengas la ecuación, aplicas la ecuación dimensional, hallas los exponentes de las variables y le reemplazas nuevamente, ¿no? Y ahí encontraría pues el segundo grupo adimensional. Bueno, básicamente sería esto en función a este problema. ¿Alguna consulta hasta ahí, Ángelo? Hasta ahí vamos a grabar, ¿eh?